Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Jiménez Chama, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica, y a continuación les voy a explicar la solución de circuitos RC, respuesta completa, correspondiente a la evaluación de la unidad 4 de la materia de circuitos eléctricos 1. Bueno, dentro de la teoría, el circuito RC en respuesta completa nos dice que el capacitor va a estar cargado a un voltaje inicial, pero en esta ocasión no se va a descargar totalmente hasta llegar a 0, sino más bien el mismo circuito lo va a forzar a que se cargue a otro valor distinto del que ya tenía. Ya depende del circuito si se carga a un valor final mayor o menor a este. Aquí en pantalla se muestran unas gráficas del comportamiento de un capacitor en respuesta completa. En este caso, el capacitor se comporta de forma que su voltaje inicial va bajando constantemente de forma suave hasta llegar a su voltaje final, pero observando que no llega a 0, mientras que su corriente se comporta de manera opuesta, es decir, que está en un valor inicial de 0, luego tiene un pico donde sube muy rápidamente de valor y automáticamente va bajando de nuevo conforme se va reduciendo su voltaje. Y tenemos aquí la función que se emplea para describir el comportamiento del voltaje en el capacitor, que es la que estaremos utilizando a lo largo del proceso. Una vez teniendo claro cómo opera el capacitor en estos casos, tenemos este ejercicio que nos dice obtener el voltaje inicial V de 0, la función VC de t, el voltaje en el capacitor en los tiempos de inciso A, 1.5 milisegundos, inciso B en 5 milisegundos y el inciso C en 9 milisegundos. El tiempo de estabilización del capacitor y realizar su gráfica. Entonces, lo primero que hay que observar detalladamente es el switch, que en este caso nos indica que va a estar cerrado y que para tiempos iguales o mayores a 0 se va a abrir. Es lo que nos indica esta flechita de aquí. Es muy importante tenerlo en cuenta porque solo de esta forma podremos obtener y analizar correctamente el comportamiento del voltaje de nuestro capacitor dentro de dicho circuito. Por esto es que hay que tener presente nuestra fórmula o nuestra función mencionada anteriormente, donde observamos que requerimos el voltaje inicial, el voltaje final y su resistencia. Para el voltaje inicial, como ya habíamos dicho, el switch inicialmente va a estar cerrado. Por lo tanto, para tiempos menores a 0 nos queda de la siguiente manera. Como se cierra el circuito, ya se cerró aquí, el capacitor se carga y no circula corriente a través de él. Entonces, lo abrimos y señalamos sus polaridades, A para positivo y B para negativo. Una vez hecho esto, vamos a calcular su voltaje, por lo que en esta ocasión lo vamos a hacer a través del método de mallas. Entonces definimos cada una de ellas como I1 e I2. Únicamente se forman dos porque, como se mencionó, se abrió esta parte y no pasa corriente por esta rama, entonces se toma esta malla grande. Una vez hecho esto, podemos proseguir a su solución. Dentro del procedimiento, el primer paso, o lo primero que podemos observar aquí es que esta fuente de corriente está alimentando a la malla 2, pero va en sentido contrario a la corriente que habíamos definido en dicha malla. Entonces podemos decir que la corriente I2 es igual a los 950 miliamperes de la fuente, pero con signo contrario. Es decir, que la corriente I2 es igual a menos 950 miliamperes. Entonces, para la malla 1 pasamos a hacer su ecuación donde ponemos positivas todas las resistencias que están sobre ella y negativas a las que compartan con alguna otra, en este caso con la malla 2. Entonces tenemos 4, 7, 6, 3 y 10, dándonos un total de 30 de I1 menos las que comparte, menos 7 y menos 6, menos 13 de I2, igual al voltaje que circula a través de ella, de menos a más 12 volts, de menos a más, 12 y 9, 21 volts. Sustituimos el valor de la corriente I2 que ya teníamos anteriormente y nos queda de la siguiente forma. Despejamos I1, este menos 13 pasa del otro lado positivo y nos queda que I1 es igual a 21 más 13 que multiplica los menos 950 miliamperes
y todo esto dividido sobre 30. Resolvemos y nos da un total de 288.33 miliamperes para I1. Una vez teniendo listos los valores de ambas corrientes, podemos ahora sí obtener el valor del voltaje en el capacitor mediante una LVK. Y la hacemos de la siguiente forma, tomando esta malla. Iniciando por aquí, decimos de más a menos el voltaje en el capacitor, menos los 6 de esta resistencia, como es un elemento pasivo, de más a menos su corriente que está a favor, la I1 menos la que está en contra, de menos a más 12 volts, de más a menos 13 de I1, de más a menos 10 de I1. En esta resistencia no hay corriente, es 0. Y todo esto es igual a 0. Pasamos el VC del otro lado positivo. Unimos este menos 6, menos 3 y menos 10, dándonos un total de menos 19 de I1, menos y menos da más 6 de I2, más 12. Sustituimos los valores de ambas corrientes que ya teníamos y nos queda de la siguiente manera. El voltaje en el capacitor VC va a ser igual al voltaje inicial y resolviendo nos da un total de 821.73 milivolts. Ahora que ya tenemos calculado el voltaje inicial, pasamos a obtener su voltaje final. Entonces tomaremos el circuito para T mayor o igual a 0, donde nos indicaba que el switch se abría. Aquí ya está abierto y podemos observar que nos queda este cable suelto. Entonces, pues podemos eliminar dicha rama y proseguimos a obtener su voltaje, por lo que lo volvemos a hacer mediante el método de mallas. Observamos que nuevamente solo tenemos dos. Tenemos la malla I1 y la malla I2, donde para la malla 1, como se quedó cargado el capacitor, no pasa corriente por él y se abre. Entonces para la corriente en la malla 1 es igual a 0 amperes. Para la malla 2 vemos que la fuente de corriente la está alimentando, pero se encuentra en sentido contrario. Entonces podemos decir que la corriente I2 es igual a menos 950 miliamperes. Nuevamente, teniendo listos los valores de ambas corrientes, podemos obtener el valor del voltaje en el capacitor mediante una LVK, ahora tomando esta malla. Iniciando por aquí, decimos de menos a más, positivo el voltaje en el capacitor, en esta resistencia no hay corriente, de menos a más 9 volts, aquí tampoco hay corriente, y aquí sí porque tomamos como referencia la corriente I2, por ser elemento pasivo, tomamos sus signos que aquí en base a la corriente I1 va a ser de menos a más 7 de I2 y todo es igual a 0. Sustituimos despejamos el valor del voltaje en el capacitor, sustituimos el valor de la corriente I2 que ya teníamos y el voltaje en el capacitor VC va a ser igual al voltaje final y resolviendo nos da un total de menos 2.35 volts. Recordando que ya teníamos el voltaje inicial y en base a nuestra fórmula observamos que solo nos hace falta obtener el valor de la resistencia equivalente. Lo hacemos a través de Thevenin, por lo que tomamos el mismo circuito para tiempos mayores a 0 y apagamos las fuentes. Las de voltaje se hacen cortos, aquí está una y acá está la otra, y las de corriente se abren, eliminando las ramas que quedaron aquí sueltas. Podemos reducir nuestro circuito y nos queda de la siguiente manera. Vemos que las resistencias están en serie, por lo que se suman el 7, 4 y 5 y nos queda de la siguiente manera, dándonos un total de 16 ohms para la resistencia. Ahora que ya obtuvimos todos los datos que eran necesarios, el voltaje inicial, el voltaje final y el valor de la resistencia, pasamos a sustituir los valores en nuestra fórmula, quedándonos de la siguiente manera. Resolvemos las operaciones algebraicamente, menos con menos da más, resolvemos y nos queda finalmente la función del voltaje en el capacitor para cualquier tiempo t, que es igual a 3.17 por el exponente elevado a la menos 25 de t, menos 2.35 volts.
Ahora solo falta calcular los parámetros que nos solicitaba el problema, tomando como referencia la función obtenida. Entonces, para encontrar los voltajes en el capacitor, cuando el inciso A, el tiempo sea igual a 1.5 milisegundos, sustituimos el valor en nuestra función y resolviendo nos da un total de 705.25 milivolts. Para el inciso B, que ahora el tiempo va a ser igual a 5 milisegundos, sustituimos en nuestra función, resolvemos y ahora nos da un total de 447.51 milivolts. Y por último, en el inciso C, que nos pide el tiempo en 9 milisegundos, igual sustituimos, resolvemos y ahora nos da 181.29 milivolts en un tiempo de 9 milisegundos. Para el tiempo de estabilización sabemos que por fórmula es igual a 5 veces tau, que en este caso por ser un capacitor son 5 veces la resistencia por el valor del capacitor. Entonces sustituimos, resolvemos y nos da un total de 200 milisegundos para su tiempo de estabilización. Y para obtener su gráfica y además comprobar que todos estos procedimientos y resultados son correctos, nos vamos a un simulador, ingresamos el circuito, vemos que es el mismo, los valores están tal cual. Aquí colocamos un switch con un temporizador, le decimos que en 3 milisegundos se abra el circuito y así poder observar de mejor manera el comportamiento del voltaje en el capacitor. Le decimos que lo simule de forma transitoria, que nos arroje el valor en el capacitor, lo corremos, esperamos a que termine y aquí podemos observar cómo se comporta. Como le dimos un valor en el switch de 3 milisegundos, lo colocamos el cursor ahí para ver su voltaje inicial. Vemos que sí nos corresponde. Como nos pedía el inciso A colocarnos en 1.5 milisegundos, más los 3 que le añadimos al switch, lo colocamos en 4.5 milisegundos y nos arroja estos resultados. Vemos que son los que obtuvimos. Ahora lo desplazamos a los 5 milisegundos, más los 3 del temporizador, 8 milisegundos, también corresponde. Y por último, en 9 milisegundos más los 3, 12 milis. Aquí también corresponde. Entonces podemos decir que los procedimientos y resultados están correctos. También se comprueba la teoría, ya que vemos que tiene un voltaje inicial y va reduciéndose hasta llegar a su voltaje final. En este caso nos dio un valor negativo. Y está todo correctamente. Es todo por mi parte. Muchas gracias.